El Día de Acción de Gracias se supone que es un día para sentirse agradecido y pasar tiempo con la familia, pero para mí, se convirtió en uno de los días más difíciles por los que he pasado. Estoy en mi último año de preparatoria, y me encanta la arquitectura y el diseño. Este año era importante para mí porque estaba trabajando hacia mi futuro. Pero las cosas en casa han sido diferentes desde que mi mamá falleció y mi papá se volvió a casar. Ahora, mi madrastra Susan vive con nosotros, junto con sus 2 hijos. Ha sido difícil, con muchas emociones encontradas. Mi papá trata de mantener la paz, lo que hace que sea complicado para mí hablar con él sobre cualquier cosa relacionada con Susan. Ella siempre encuentra la manera de hacer que todo gire en torno a ella y sus hijos, y a menudo me siento excluida, como si no perteneciera a mi propia casa. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, la casa estaba llena de preparativos. Esperábamos a mucha gente, familiares, amigos cercanos de mi papá e incluso algunos amigos de Susan. Aunque estaba nerviosa, estaba emocionada por una cosa: mi carta de aceptación a la universidad. Había sido aceptada en una de las mejores escuelas de arquitectura del país, y planeaba sorprender a todos anunciándolo durante la cena. La casa olía increíble, con el pavo asado y los pasteles horneándose. Todos se reunieron alrededor de la mesa, charlando y riendo, y por un momento, me sentí un poco menos ansiosa. Miré a mis primos conversando, a mi papá contando chistes, y a Susan actuando como la anfitriona perfecta. Cuando sacaron el postre, supe que era mi oportunidad. Mi corazón latía rápidamente, pero me levanté y toqué mi vaso para llamar la atención de todos. Tengo una gran noticia, dije, tratando de mantener la calma. He sido aceptada en el programa de arquitectura de... Pero antes de que pudiera terminar, Susan me interrumpió. Habló en un tono ligero, pero sus palabras fueron hirientes. Ay, Emily, siempre soñando. Mejor enfoquémonos en lo que realmente importa. ¿De acuerdo? Todos en la mesa se quedaron confundidos, pero Susan no se detuvo ahí. Extendió la mano, agarró mi carta de aceptación de mi mano y la rompió en pedazos. Los pedazos cayeron como tristes trocitos de confeti. Esto es lo que pienso de tu supuesto logro, dijo. Es basura, igual que tus sueños poco realistas. La habitación quedó completamente en silencio, y el aire se volvió denso de tanto shock. Me quedé ahí, con los pedazos de mi carta de aceptación esparcidos en el suelo, sintiendo como si mi corazón se hubiera roto igual que la carta. Miré a mi alrededor, esperando que alguien me defendiera o dijera algo, pero solo hubo silencio, seguido de murmullos y miradas incómodas. Mi papá, atrapado entre su esposa y yo, no dijo nada, con lágrimas en los ojos. Me excusé de la mesa, con el sonido de la risa burlona de Susan resonando en mis oídos mientras corría a mi cuarto. Esa noche, me di cuenta de lo sola que me sentía en esa casa. Entendí una verdad dolorosa, que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata del amor y el apoyo que eligen darte o negarte. Ese día de Acción de Gracias no me sentí agradecida. En cambio, estaba llena de determinación para demostrarle a Susan que estaba equivocada y recuperar mis sueños, sin importar lo que costara. Después del Día de Acción de Gracias, la casa estaba llena de caos e incredulidad. Los invitados se fueron rápidamente, susurrando mientras salían apresuradamente. La casa se sentía más fría y vacía que nunca. En el silencio que siguió, no pude dejar de llorar. Mi papá, claramente conflictuado, evitaba mirarme. Su silencio confirmó mi peor temor. No iba a enfrentarse a Susan, ni siquiera después de todo. Desesperada, llamé a mi tío, quien siempre había sido un gran apoyo. Respondió de inmediato, y mientras le contaba lo sucedido, sus palabras de consuelo me dieron un pequeño rayo de esperanza. Lo resolveremos, Emily. Esto no es el fin de tus sueños, me aseguró. A la mañana siguiente, siguiendo el consejo de mi tío, me reuní con mi mejor amigo Alex en una cafetería concurrida. Ideamos un plan. Necesitamos pruebas, dijo Alex, decidido. Tenemos que mostrarle a tu papá quién es realmente Susan, no solo por la carta de la universidad, sino por todas las veces que te ha maltratado a ti y a tus hermanastros. Nuestro primer paso fue claro: necesitábamos confirmar mi aceptación a la universidad. Me comuniqué con la oficina de admisiones, les expliqué lo que había sucedido, y fueron comprensivos. Me prometieron enviar una nueva carta y una confirmación por correo electrónico. Pero eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Alex y yo comenzamos a recopilar información de personas que conocían a Susan, antiguos amigos, colegas y cualquiera que hubiera experimentado su comportamiento manipulador. Las historias que recolectamos fueron reveladoras. Cada una mostró más sobre el verdadero carácter de Susan. Ella había saboteado una solicitud de trabajo de un hermanastro e incluso había aislado a mi papá de sus viejos amigos. Mientras juntábamos todo,
La verdadera Susan se hacía cada vez más clara, una persona mucho más controladora y dañina de lo que había imaginado. Susan, tal vez sintiéndose intocable, comenzó a sobrepasar aún más sus límites. Hacía grandes compras sin consultarlo con mi papá, y su comportamiento en algunos de sus eventos de trabajo molestaba a contactos importantes. Su arrogancia estaba afectando no solo nuestra vida familiar, sino también el mundo profesional de mi papá. Una noche, mientras revisaba todas las pruebas que habíamos reunido, mi tío llamó. «Es el momento», dijo. «Tu papá necesita ver esto antes de que Susan cause más daño». Armada con una carpeta de pruebas, incluidos correos electrónicos de la universidad y testimonios de personas afectadas por Susan, me acerqué a mi papá. Se veía cansado, como una sombra de la persona alegre que solía ser. «Papá», dije, con la voz firme aunque mis manos temblaban, «necesito que veas algo importante». Mientras leía los documentos, escuchaba las grabaciones y veía la confirmación de mi aceptación a la universidad, pude ver cómo sus emociones cambiaban. Se veía triste, pero también como si estuviera comprendiendo algo grande. Estaba claro que ahora tenía una decisión difícil que tomar. Susan había estado controlando nuestras vidas desde detrás de una máscara, fingiendo que le importaba mientras manipulaba todo en secreto. Finalmente, mi papá habló, con palabras pesadas de significado. «Necesitamos hablar». «Emily», dijo, «necesitamos hablar sobre Susan». El plan se fijó para una tarde de domingo. Parecía una reunión familiar casual, pero tenía un propósito serio. Este era el día en que planeaba revelar la verdad sobre Susan, no solo a mi papá, sino a todos los que necesitaban saberlo. Invitamos a algunas personas clave, aquellos que habían tratado con Susan y tenían sus propias historias que contar. Mi tío ayudó a organizar todo, asegurándose de que todos entendieran lo importante que sería este día. Era hora de sacar la verdad a la luz. A medida que preparábamos la sala para nuestros invitados, mi tío me recordó que debía mantener la calma. Cuando la gente comenzó a llegar, la atmósfera estaba llena de tensión y anticipación. Susan saludó a todos con su encanto habitual, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Mi papá, intuyendo que algo pasaba, se mantuvo en silencio, dándome una mirada interrogante. Una vez que todos se sentaron, me levanté. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz sonó firme. «Gracias a todos por venir hoy», comencé. «Sé que esto parece una reunión normal, pero es importante. Se trata de mi futuro y del futuro de nuestra familia». Miré a mi papá, quien asintió para que continuara. «Esto no es fácil, pero es necesario. Muchos de ustedes han tenido experiencias con Susan que no han sido positivas, y hoy vamos a sacarlas a la luz, no por rencor, sino para encontrar la verdad». Me volví hacia la señora Johnson, una excompañera de trabajo de Susan. Ella compartió cómo Susan había socavado su proyecto laboral, lo que llevó a su injusto descenso de puesto. Después de que ella habló, otros comenzaron a compartir sus historias. El señor Thompson, nuestro vecino, habló sobre un evento comunitario que Susan arruinó al intervenir. Con cada historia, la imagen del comportamiento manipulador de Susan se hacía más clara. El rostro de Susan se volvió pálido, y su calma habitual comenzó a desvanecerse a medida que más personas hablaban. La expresión de mi papá se oscurecía con cada nueva revelación, mientras comenzaba a juntar las piezas de la verdad que había estado evitando. Cuando fue mi turno, levanté mi carta de aceptación a la universidad, ahora pegada de nuevo, un símbolo de lo que Susan había hecho. Esta fue mi carta de aceptación a la universidad, que Susan rompió en acción de gracias, dije. Debería haber sido una noche de celebración, pero se convirtió en una de las peores noches de mi vida. La habitación quedó en silencio mientras todos absorbían el peso de lo que había sucedido. Mi papá, que había estado escuchando en silencio todo el tiempo, finalmente se levantó. Su indecisión habitual había desaparecido, reemplazada por determinación. «No puedo ignorar esto más», dijo, su voz llena de emoción. «Susan, estas acciones no pueden formar parte de esta familia». Susan intentó defenderse, poniendo excusas y negando todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Su verdadera naturaleza había sido revelada, y no había manera de que pudiera ocultarlo más. A medida que la reunión llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, mi papá me detuvo en la puerta. «Lo siento, Emily», dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Debería haber visto esto antes. Lo solucionaremos. Haremos las cosas bien». Ese día marcó un punto de inflexión. Fue el principio del fin del control de Susan sobre nuestras vidas y el inicio de un nuevo capítulo, uno guiado por la verdad y la integridad. Después de ese día,
Las repercusiones para Susan fueron rápidas y severas. La noticia de sus acciones se esparció rápidamente por la comunidad, y su cuidadosamente construida imagen se desmoronó. Amigos y conocidos se distanciaron de ella, sin querer asociarse con su comportamiento manipulador. Incluso sus perfiles en redes sociales se convirtieron en ciudades fantasma, reflejando cuán aislada se había vuelto en la vida real. Los efectos del comportamiento de Susan no solo la lastimaron socialmente, también la afectaron financieramente. Con su reputación arruinada, se encontró aislada de los círculos sociales que una vez dominó, perdió oportunidades de negocio y la presión financiera comenzó a notarse. Su mundo, antes cuidadosamente controlado, se convirtió en un lugar de incertidumbre y rechazo. Mientras tanto, con el apoyo de mi papá, pude centrarme en mi futuro. Él me ayudó a volver a postularme a la escuela de arquitectura, y esta vez no solo fui aceptada, sino que también recibí una beca. El orgullo en sus ojos al entregarme la carta de aceptación hizo que mi corazón se llenara de alegría. Fue un momento de redención y un nuevo vínculo entre nosotros. Cuando me mudé al campus antes, me sumergí por completo en mis estudios. El ambiente universitario era tan diferente de la atmósfera asfixiante de casa. Aquí, no solo era la chica de una familia problemática, era Emily, la arquitecta aspirante. Me destacaba en mis clases, y mis diseños eran elogiados por su creatividad y atención al medio ambiente. La libertad de expresarme y ser apreciada por mi talento fue increíble. De vuelta en casa, mi papá decidió presentar la demanda de divorcio contra Susan. No fue fácil, pero era necesario para que nuestra familia pudiera sanar. Me compartió actualizaciones durante nuestras llamadas semanales, y cada conversación se sentía como un paso hacia la sanación de las heridas emocionales que Susan había dejado. Un momento clave de mi nuevo comienzo llegó una tarde soleada en un café cerca del campus. Estaba rodeada de nuevos amigos, charlando con mi papá y mi tío a través de una videollamada. Abrí otra carta de mi universidad, esta vez invitándome a un taller exclusivo de arquitectura en Europa debido a mi potencial y logros. Al leer la carta en voz alta, mis amigos aplaudieron, y mi papá y mi tío me felicitaron con orgullo. Fue un momento de pura alegría, mostrando cuán lejos había llegado. Mi viaje, de la traición al éxito, no solo se trató de lograr victorias académicas o personales, se trató de recuperar el control de mi vida y mi identidad, que Susan había intentado distorsionar y arruinar. Este capítulo de mi vida se cerró con la promesa de nuevas aventuras, aprendizaje y crecimiento, todo construido sobre una base de verdad, resiliencia y el apoyo inquebrantable de aquellos que realmente se preocupaban por mí. A medida que el sol se ponía sobre el café ese día, me di cuenta de que la mejor manera de superar todo no era solo sobrevivir, sino prosperar. Había demostrado que nadie podía detenerme en mi camino hacia mis sueños. Ese es el final de mi historia, y he triunfado sobre los desafíos que se me presentaron. Ahora, aquí hay una pregunta para ti. ¿Crees que siempre es posible convertir la traición personal en un peldaño hacia el éxito? ¿O hay algunas heridas que son demasiado profundas para sanar? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este viaje de resiliencia y redención, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias inspiradoras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo este tipo de narrativas. Gracias por ver, y esperamos ver tus respuestas.